El primer domingo de junio será un día histórico para el país. Por primera vez se va a llevar a cabo la elección del Poder Judicial, una elección nueva, diferente y sin duda algo inédito en México. En juego está el destino judicial del país y los ciudadanos tendremos derecho a elegir las autoridades de este sistema. Y como siempre, la participación de los jóvenes es de gran relevancia para esta elección y más allá de las votaciones, es importante estar enterados y bien informados de lo que sucede después de la reforma al Poder Judicial. ¿Qué opinan los jóvenes de esta elección? ¿Cuántos jóvenes se informan de esta próxima elección? ¿Saben quiénes son los candidatos a ministros, a magistrados, a jueces? Todo esto lo vamos a analizar hoy. ¿En qué plan? Soy Raúl García Mulia. Comenzamos. Bueno, para hablar de este tema, esta noche me acompañan dos jóvenes muy conocedores del tema, Jonathan Uriel Cuevas y Ernesto Flores, ambos estudiantes de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma del Estado de México. Gracias a los dos por estar con nosotros. Muy buenas noches. Y bueno, pues con ellos vamos a empezar ya a analizar por qué los jóvenes deberían interesarse en la elección judicial. A ver, empezamos contigo, Ernesto. Desde tu perspectiva, este tema de la elección judicial, ¿qué tan involucrados están los jóvenes? La participación en parte es baja, no te lo voy a negar. Algunas estadísticas que hemos estado analizando nosotros como parte de nuestra formación nos indican que la participación va a ser baja en todos los sentidos de la elección, pero creo que eso no tiene que ser tanto algo negativo, sino es natural, es un proceso que es inédito. Nunca antes se había visto este tipo de procesos electorales, incluso para las propias autoridades electorales es un tema en el que se va trabajando sobre la marcha. Y al día de hoy los jóvenes deben de estar involucrados en pequeñas cosas, desde ejercer sus derechos político-electorales, fuera de temas políticos y debates entre si es correcto o no es correcto esta reforma. Lo cierto es que ya está. Y nosotros tenemos que hacer valer nuestros derechos, y más nuestro derecho a votar. O sea, de entrada, ¿tú crees que a los jóvenes actualmente les importa lo que sucede en el Poder Judicial? Debería de, claro. Pero ¿actualmente les importa? ¿Les interesa? Actualmente no, porque por lo general el punto de contacto entre los jóvenes con el Poder Judicial es muy bajo, prácticamente nulo, porque no hemos tenido que hacer una demanda o acudir a un tribunal, etcétera. Pero sí debería de importarnos y lo suficiente, porque a final de cuentas se elige a quienes están impartiendo la justicia que en algún momento vamos a necesitar, ¿cierto? Sí, importantísimo. ¿Y por qué crees tú, Jonathan, que los jóvenes deberían estar involucrados en esta elección del Poder Judicial, siendo la primera elección? Se ha dicho muchas veces que los jóvenes son el futuro del país, ¿no? Yo arranco con esta frase y quiero decir que no es el futuro, es el presente. Y los jóvenes deben tener la participación no solamente en estos procesos, ¿no? Hemos tenido participaciones históricas a lo largo de la historia de nuestro país que han sido configuradas por jóvenes. Una elección del Poder Judicial ya está dada, se va a hacer, ya hay fecha, ¿no? Sí. No queda otra más que incentivar la participación de los jóvenes, porque somos la base para generar cambios. Somos la célula que puede incentivar a las futuras generaciones a participar dentro de estos espacios. Sabemos que pues no es algo concreto, es algo que va a ser difícil, no lo sabemos. Sabremos en el momento que se haga la acción, pero los jóvenes tienen el papel fundamental de generar cambio, y el cambio lo podemos encontrar a partir de participación como esta en el Poder Judicial. Oye, pero si los jóvenes de repente no se interesan por una elección de presidentes municipales, de presidente de la República, ¿cómo hacer para que se acerquen a una elección judicial? Es un reto difícil, lo considero difícil, porque dentro de la academia nosotros podemos estar interesados, ¿no? Nosotros conocemos del tema, va a haber una reforma, aquellos compañeros de derecho igual lo conocen. Sin embargo, tienes razón cuando dices que los jóvenes no se interesan, pero los mecanismos deben ser de participación. ¿Participación de qué tipo? No solamente en foros, en charlas, en conferencias, sino que nosotros a través de nuestro actuar y nuestra vida cotidiana podemos hacer pequeños cambios en cuanto a comentarios, algunos grupos con los más allegados, ¿no? Decir por qué es importante votar. O sea, hacer difusión personal. Claro, porque no hay otro mecanismo. O sea, si nosotros nos vamos a una elección de presidente municipal como la manejas, va a ser muy distinta a la de jueces y magistrados. Es un mecanismo difícil. Sí, digo, la verdad es que el reto es importante, es bastante difícil el reto para traer a una elección a toda la población mexicana,
Pero, bueno, particularmente en el caso de los jóvenes, pues es un reto bastante complicado, ¿no? Ahora, si vemos las circunstancias, el tema de las campañas, no hay un presupuesto para hacer campañas, no pueden pautar en redes sociales, no puede haber este pago de publicidad en redes sociales. ¿Cómo crees que sea la fuente para los jóvenes de información sobre este tema? ¿O cuál crees que sean las fuentes de información? ¿Dónde están informándose los jóvenes? Pues históricamente los jóvenes se informan en redes sociales, que es su punto de contacto prácticamente con el mundo entero, pero al estar limitado este tipo de participaciones para las campañas, también hace que los jóvenes tengan que recurrir a otras cosas y a su misma vez, el costo de la información lo incrementa, es decir, el acceso a la propaganda, a los medios que difunden al candidato o a la candidata, a juez, a jueza, es más difícil. Entonces eso también es algo que se tiene que regular porque, como lo dije desde el inicio, este proceso es inédito y sobre este mismo proceso se va a trabajar para los siguientes. Entonces, ahí es un punto de contacto que tendrían que estar todavía para los siguientes procesos legislando, ¿no? Nuestros representantes en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores para ver de qué manera pueden instrumentarse otro tipo de medios de difusión. Oye, particularmente en las redes sociales, ¿cuáles crees que son las principales fuentes de información? Digo, tenemos Facebook, TikTok, Instagram, todas esas redes sociales, pero ¿cuál es la que más ven los jóvenes? Pues yo creo que Instagram probablemente, últimamente la tendencia de TikTok, ¿no? En este formato de videos cortos que nos permiten pues obtener información como lo dice, en poco tiempo, pero también ahí hay un tema y está bastante sesgado porque no se puede pagar, ¿no? Una plataforma de este tipo. O sea, entonces ahí tiene que ser orgánico, completo. Orgánico, prácticamente algo personal, pero también hay personas que también confunden actos anticipados de campaña únicamente con la difusión de su perfil, pero que a final de cuentas está diciendo trabajo en el Poder Judicial y voy para magistrado, aunque no lo dice explícitamente, ya se mete en un debate de, oye, ¿cuándo es una publicación orgánica y cuándo es una publicación ya de propaganda? Sí, y se nota muchísimo, ¿no? También lo orgánico, pero de repente también creo que habría que buscar como esta raíz. Ves a un candidato, hola, soy candidato a ministro, soy candidato a magistrado, pero los jóvenes conocen o saben qué hace un ministro, qué hace un magistrado, un juez. No, inclusive yo te podría decir que ni siquiera de un candidato presidencial en muchas ocasiones, ¿no? Sí, ¿no? A pesar de la tendencia que genera un candidato a la presidencia, los jóvenes tienen una apatía, simplemente con esa palabra una apatía, de no incentivarse, de no ser parte de su contexto político, mucho menos a un juez, ¿no? Y sobre todo el trabajo que ha caracterizado al Poder Judicial en los últimos años, en que no somos allegados al Poder Judicial. O sea, tenemos en mente quién es tal vez la presidenta, en este caso hoy de México, pero no tenemos en cuenta quién ocupa un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y mucho menos en las magistraturas de circuito, en los tribunales electorales, en las salas regionales, ¿no? Es un tanto complejo en el sentido de que no hay información. Y vámonos desde la parte racional de los jóvenes. Desde la racionalidad de ellos no necesitan de esa información. Desde su racionalidad los intereses de los jóvenes son otros. Sí, hasta que de verdad ocupan claro. al sistema judicial del país, exactamente. ¿no? Bueno, eso es muy importante, conocer la perspectiva de los jóvenes, saber cómo se están enterando del tema de la elección para este año, la primera elección, y más adelante vamos a ver el tema pues, de cómo votar, porque también de repente salieron, son 6 boletas de diferentes colores, un poco raro ahí. Si me permiten, tengo que hacer una pausa, pero regresamos con más sobre el análisis. Bueno, pues, ¿qué piensan y por qué los jóvenes deberían interesarse en la elección del Poder Judicial? Es muy breve, regresamos. Ya estamos de regreso en ¿Qué plan? ¿Y qué plan con la elección del Poder Judicial? ¿Y por qué los jóvenes deberían estar involucrados pues, en esta elección histórica? Ernesto, ya lo platicamos ahorita, ¿cómo está la perspectiva de los jóvenes ante esta elección? Sabemos que bueno, pues no mucha gente y no muchos jóvenes están enterados. ¿Crees tú que las autoridades, llámese el INE, el IEM,
el mismo sistema de justicia, el Tribunal Superior de Justicia, deberían de lanzar una campaña específica para los jóvenes? Sí, yo creo que sí, además entendiendo que los jóvenes son un sector de la población. Asimismo también tienen que sectorizar para saber cómo llegar, pero de hecho el Instituto Electoral del Estado de México, por ejemplo, lo tomó así, está realizando funciones pedagógicas, es decir, instruir cómo se vota, o sea, no por quién votas o demás, sino como es un modelo que nunca antes se ha visto, está tratando de informar, de que la gente pueda saber cómo votar y de esta manera creo que ayuda, ¿no? O sea, ayuda a que la elección se desahogue de manera correcta. Pero también es un reto importantísimo y muy fuerte para las autoridades. Sí, esa debería de ser su competencia, desde luego, pero también en términos operativos estamos a casi menos de 80 días de la elección. 1 de junio, por cierto, para que ahí en la tele lo recuerden. Es muy poco el tiempo como para que realmente a toda la población a la que se espera llegar aprenda cómo votar, porque ahora ya no estamos hablando de taches o de ve un color y lo tachas, ¿no? Ahora vemos otro tipo de cosas, apenas Sí, claro. están todavía trabajando para ver cómo puede llegar a la sociedad un voto informado y que de esta manera pues se llegue a un buen puerto, ¿no? Sí, claro. De la elección. En este tema de la campaña que podría pues captar a los jóvenes la atención de esta elección, ¿crees tú que a lo mejor los canales donde se ha lanzado esta campaña o donde se da esta difusión de cómo votar no han sido los adecuados para los jóvenes? ¿Tú has visto alguna publicidad o algún tema en TikTok o en las redes sociales de la elección? Te voy a ser sincero, no. Los hemos visto sí, pero porque en la escuela necesitamos ver ese proceso. Porque es tarea. ¿No? Porque es tarea y aparte porque es tema de análisis de nuestra materia, ¿no? De nuestra ciencia. Pero creo que los mecanismos y los canales de difusión deben ser de manera más óptima. Al día de hoy, como se mencionó hace un rato, las redes sociales impactan de gran manera, ¿no? Los jóvenes consumen redes sociales masivamente, pero ¿de qué forma? De aquellas redes que son cortas, son pequeñas. Videos, el claro lo que ejemplo vemos TikTok, actualmente, ¿no? ¿no? Ajá. Reels de Instagram. Son medios en los que puedes incentivar a que el joven despierte un interés particular y diga, ¿sabes qué? Aquí hay una liga y puedo buscar información de quién es el juez, quién es la jueza o candidata en su momento, ¿no? Las propagandas que hacen también los propios candidatos, pues no es la adecuada. Vemos que un abogado siempre, y no sesgamos, pero viene de un corte muy formal, estrictamente formal, cosa que a los jóvenes no les empatan, ¿no? Al ver formalidad, te cierran puertas. Entonces, Pero a ver, ¿te imaginas también a un juez echando relajo? no, o sea, pero debemos buscar los mecanismos de que puedan llegar a la población. Tampoco vamos a ver un TikTok desfasado o un reel de Instagram, ¿no? De un juez bailando, ¿no? diciendo X o Y cosa, ¿no? Burda o chusca, no. Claro. Pero sí mecanismos que abran pautas a la flexibilidad de los candidatos y que los jóvenes puedan sentir un sentido de pertenencia de este proceso, ¿no? Que Sí, es difícil. Y es que ahí hasta se contradice porque es un tema bastante para la difusión de las campañas. ¿Qué se va a decir? Es decir, ni modo que un candidato pueda proponer que él sí va a hacer justicia y otro no, ¿no? Entonces también entramos a este tema donde el sistema judicial no siempre estuvo hecho como para un tema de campaña, ¿no? Es decir, ¿cómo vas a valorar que un candidato o una candidata haga mayor trayectoria porque diga yo sí imparto justicia y que el otro diga no, yo de plano no? Sí, claro. ¿O cómo vas a hacer ese juicio de valor de decir quién es quién? En todo caso, a lo que se debería de llegar, y es lo ideal, es a las trayectorias judiciales que se tienen. Es decir, yo he tenido tales cargos, tengo tal formación, etcétera, pero ahí también hay un punto, y es que para que se le dé difusión a toda esa información, es un tema operativo grandísimo, ¿no? O sea, estamos viendo listas de 40 y tantos candidatos. ¿Cómo vas a saber exactamente de que cada uno tiene una trayectoria y ya la analizaste correctamente, ¿no? Es que son más de 500 candidatos. Sí, O sea, estamos hablando de un número impresionante que ni siquiera se ve en una elección de las más grandes que hemos tenido en México. Son muchos candidatos. Jonathan, ¿tú crees que era necesario hacer un cambio en la forma de elección de los ministros, de los magistrados y de los jueces? Yo considero que sí, un mecanismo de cambio dentro del Poder Judicial, porque con esto tampoco satanizamos o decimos el Poder Judicial era un angelito, ¿no? Pero sí necesita tener cambios, claro que sí, reformas, porque los cambios estructurales y los cambios radicales siempre generan un impacto positivo. Sin embargo, creo que se apresuró demasiado.
O sea, los tiempos, la forma de preparación fue muy corta. Desde el hecho en que entra la iniciativa al Congreso de la Unión, al siguiente día está votada y aprobada, y hoy pues tenemos próxima la elección, ¿no? Sin una previa campaña por parte de las autoridades que iban a reformar de cómo votar, cómo iban a hacer los listados, cómo iban a ser las formas de campaña. Regreso y retomo ese tema, si tú me lo permites, en una experiencia. El día sábado están convocando a un evento de una jueza, ¿no? Una candidata a magistrada de circuito. Yo cuestionaba y decía, ¿de qué forma incentivas a las personas a que vayan? Están invitando a sector cultural, están invitando a pueblos originarios a ese evento. Pero cuando tú invitas a la gente a una plática de campaña, ellos inmediatamente piensan en un mitin. Piensan en que va a haber el incentivo de la gorra, la playera, X o Y cosa, ¿no? Sin embargo, cuando se lleguen a este momento, el día sábado, no va a haber ni gorra, ni playera, ni logo, ni nada, ¿no? Solamente va a ser una plática de corte formal, donde la magistrada va a presentar su perfil, porque propuestas, como lo decía Ernesto, pues que no te va a decir, yo voy a ser más justa que él, o no sé, yo propongo traer una constitución distinta, por supuesto que no. No, es que es muy ambiguo y es muy complicado. Sí, claro. Y por eso la pregunta que tanto se ha hecho y se ha hecho a muchos especialistas, pero ¿por qué la sociedad ahora debe de elegir a estos puestos? ¿Por qué ahora se permite esto? Pues en parte porque sí viene de una exigencia notable, que es hacer un poder judicial más cercano a la gente, pero creo que el instrumento en el que se basaron fue más bien de confundir la popularidad con un tema de justicia, de impartición de justicia. Es cierto lo que dicen prácticamente en la ideología, ¿no? de los promotores de esta reforma. Es decir, necesitamos un poder judicial más cercano, con mayor tacto con la ciudadanía, más empático, pero al mismo tiempo necesita ser más preparado para que se imparta justicia de mejor manera. Y si no hay esos mecanismos, únicamente es a través de la popularidad que tenga un candidato o una candidata, pues creo que se dejan abiertos muchos otros espacios que se tienen que cerrar por obvias razones, ¿no? Es decir, necesitamos un sistema judicial que dé más respuesta a la ciudadanía. Y más blindado, ¿no? Sí, claro, también. Eso es muy importante. Ahora, ya, la elección ya está. O sea, es inminente que el 1 de junio va a haber elecciones, las primeras elecciones del Poder Judicial. Ya están ahí. ¿Por qué sí ir a las casillas? Mira, ahí yo tengo una frase, palabras más, palabras menos. El abstencionismo no genera un cambio ni genera no genera voz y voto. El abstencionismo simplemente es quedarte en tu casa y nada pasa. Cuando tú generas incentivos de votación y te presentas a la casilla y el colectivo dice vamos a abstenernos del voto pero con marcación en boleta, estás tomando una decisión a las autoridades electorales, ¿no? Estás generando una acción. Entregando con evidencia, no solamente con pensamiento y con palabra, sino que tienes la papeleta cancelada y eso genera otro tipo de reacción de las propias autoridades electorales y de los representantes en el Congreso de la Unión, ¿no? Sí, porque claro, si tú te quedas en tu casa calladito, pues simplemente no pasa nada. Y podemos tomar la frase, no, calladitos no nos vemos más bonitos ni calladitas más bonitas. Si no creen que es el mecanismo adecuado para elegir jueces y magistrados, pueden acudir a las urnas, ¿no? Ese día nosotros nos vamos a encontrar pues ahí de una manera incentivando en el Instituto Electoral como supervisor electoral y en su caso pues también Ernesto. Y es una manera en que nosotros incentivamos a las juventudes, ¿no? Pero llamamos a que sí se vote, a que acudan a las casillas porque se hizo un gasto público. Eso es importantísimo, es un gasto, ¿no?, bastante fuerte. Sí, claro. No, para que nadie lo aproveche. O sea, se dice que solo el 8% de la población joven va a acudir a votar. Eso es una cifra tristísima, ¿no? Y que se busca que de aquí a que sea la elección, bueno, pues aumente un poco la cifra de los jóvenes que van a ir a votar. Pero ya es inminente, o sea, ya están impresas las boletas, el presupuesto ya está asignado. O sea, es importante que la gente pues tome conciencia de eso y de que vaya a las urnas, porque pues ya está, el gasto ya está hecho, ¿no? ¿Qué le dirías a los jóvenes que están escépticos de este tipo de elección? Que participen, porque uno al participar, al ejercer su derecho al voto, está decidiendo prácticamente. Aunque a lo mejor su elección no va a ganar o probablemente sea ganadora o no, la elección que hizo, está decidiendo y está el día de mañana determinando cómo va a ser el Poder Judicial. Que se informe sobre todo. Además, el voto informado sé que cuesta. Operativamente es un gasto, como lo dices,
muy grande, ¿no? Pero ya está asignado el día de la fecha de elección, pues ahora hay que informarnos, hay que comprometernos con la sociedad a que vamos a decidir, y ya independientemente de los resultados, al tú ejercer tu derecho al voto, estás diciendo también que esa reforma pues tiene un propósito, ¿no? O sea, tiene un sentido, y es que se cumpla el poder judicial más cercano a la gente. Entonces, de esta manera creo que los jóvenes pueden irse insertando, además, no solamente con el voto, también hay procesos abiertos, ¿no? Como puede ser la elección de observadores que lanza el INE o el IEM, cualquier autoridad electoral de cada estado, y además la nacional, que permite que la ciudadanía esté ahí, pendiente de cómo se dan los votos, de cómo se da el día, se desahoga el día de la elección. Y creo que en estos espacios es donde deben de entrar los jóvenes, porque sin el ímpetu y el espíritu de los jóvenes muchas cosas no se harían. Pero también cuando no existe este espíritu de los jóvenes y de las jóvenes, también creo que se nota un vacío ahí, en ese tipo de procesos, porque no está el observador que está pendiente de todo y que tiene el ánimo de desahogar bien la elección, sino que está a lo mejor una persona, sí es que está, porque también hay espacios en los que no se tiene observadores electorales, o más bien son casi traídos a la fuerza, ¿no? Y además sé que también el incentivo para los jóvenes son pocos. Es decir, muchas veces, por ejemplo, nosotros que esperamos ser partícipes también de este proceso electoral como funcionarios, pues a veces el incentivo es, no únicamente te damos a lo mejor tu constancia, ¿no?, de que participaste en el proceso. También nos enfrentamos a una sociedad en la que los jóvenes estamos excluidos en muchos temas, ¿no?, incluso en temas económicos. Creo que también ahí es un punto para las autoridades que deberían de estar haciendo, que incentiven a los jóvenes con eso. Es decir, con algo que también nos remunere. Y no hablando en estrictos temas económicos, sino una formación como trayectoria electoral y demás, que en algún momento nos puede permitir también tener espacios laborales, ¿no? Por lo menos que te liberen el servicio social o algo así, ¿no? Digo, la verdad es que sí es un trabajo que se avientan y que vale mucho. Termina la elección el próximo 1 de junio, 2 de junio. Vamos a pensar 3 meses después de la elección. ¿Cómo visualizas el sistema judicial después de una elección? ¿Va a cambiar totalmente? ¿Va a ser un sistema sin corrupción, como lo mencionan, como se promete? Creo que aquí entra la parte analítica del discurso, ¿no? Si tú te vas al discurso político, es yo llego y cambian las cosas. Sin embargo, no es así. El sistema operativo, ya sea del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, es complejo. Y cambiando cabecillas no cambias a todo el trayecto administrativo, a toda la burocracia que está dentro de ahí, ¿no? Todo lleva un proceso y lleva una sistematización que además está institucionalizada a lo largo del tiempo. Y cambiar las instituciones jamás es posible, transformarlas sí, pero lleva tiempo. No visualizo un poder judicial que no sea corrupto a 3 meses, no visualizo un poder judicial que dé sentencias claras y certeras a 3 meses, porque también es un proceso en donde los que van a entrar no sabemos quiénes son, qué perfiles traigan, qué experiencias tengan, para darle prontitud a las demandas de la sociedad. ¿Pero tú crees que sí es un primer paso para iniciar esto? Es difícil, es difícil. ¿O prueba y error? ¿Se puede cancelar? No, cancelar. Digo, cancelar no, pero pues, se puede echar para atrás todo, ¿no? Yo creo que mejorar. Porque desde la parte política, si los congresistas te echan para atrás una reforma, creo que pues es un error para su partido, para su toma de decisiones y para su fortaleza como grupo político, ¿no? Sino que tendrían que mejorar lo que han reformado desde las experiencias y la propia dinámica que vaya teniendo el ejercicio del nuevo Poder Judicial. Muy bien. Ernesto, ¿cuál es tu perspectiva postelectoral? ¿Qué va a pasar con el sistema judicial después de las elecciones? Va a ser una transformación de las instituciones, en este caso del Poder Judicial, que es una institución enorme, que aunque muchos no lo veían antes de la reforma, pues siempre estaba ahí operando, siempre, no solamente desde la Suprema Corte, ¿no? O sea, también hacia abajo, los tribunales, etcétera. Y qué bueno que muchas personas no han tenido la necesidad de acercarse al Poder Judicial por un conflicto, por lo general es por lo que se acercan, un conflicto de intereses. Entonces, cuando empiezan a acercarse y demás, se empiezan a dar cuenta que hay fallas. Todo esto nos lleva hasta donde estamos el día de hoy. Y hoy que veo después de las elecciones, creo que veo una transformación que va a empezar a caminar, va a hacer que camine el Poder Judicial. A lo mejor va a haber nuevos retos, claro, como en todo, cada reforma es lo que genera soluciones, pero también nuevas demandas, ¿no? Porque, por ejemplo, la ciudadanía va a pedir más y más, pero creo que es un primer paso para que empiece también el sistema judicial a transformarse, a proponer nuevas cosas también, a obviamente aumentar los retos, pero también es parte de la ciudadanía ahí avanzar.
Bueno, pues ahí está la perspectiva. Muchísimas gracias. Gracias, Ernesto, por estar con a ti, nosotros Raúl. esta noche. Gracias, Jonathan, No, por estar con muchas nosotros. Y bueno, pues así, el análisis. Y esto es lo que piensan los jóvenes cercanos ya a la elección del Poder Judicial.